día me da gusto estar con ustedes, hermanos, nuevamente, a pesar del frío, a pesar de las enfermedades. Dios es bueno y nos permite estar en su casa el día de hoy. Hace algunos años un misionero fue a África y platicaba que encontró una iglesia muy peculiar ahí en Nueva Guinea, en la sabana, allá en la montaña. Las personas no tenían una Biblia, los hermanos de la iglesia no tenían una Biblia, el pastor no tenía una Biblia y tenía algunos cuantos pasajes y conocía poco de la Biblia, y entonces predicaba continuamente el mismo mensaje. ¿Y cuál era el resultado? Que la gente vivía en pecado. Los hermanos, los creyentes, los que habían creído en Cristo, vivían mintiéndose los unos a los otros, los vecinos, robando en el trabajo, adulterando, fornicando entre los mismos hermanos, porque desconocían la palabra de Dios. Vivían peleándose en ira, los matrimonios, divorciándose. Y lo que hizo fue, juntó una recolecta, compró algunas Biblias muy baratas y empezó a predicar la palabra de Dios. Y los hermanos empezaron a cambiar porque fueron expuestos a la verdad de la palabra de Dios. Y lo que comentaba el hermano Hilario, la santidad, lo que se espera de Dios de cada creyente. Lo curioso es que algunos años después vino a América y empezó a pastorear una iglesia. ¿Todos tenemos una Biblia? ¿Pueden levantarla? Amén. Gracias a Dios. Qué bien. Y en esta iglesia en América todos tenían una Biblia. Lo que le llamó la atención es que tenían el mismo comportamiento que los africanos, que no tenían una Biblia. Viviendo en pecado, peleándose unos a otros, viviendo en vicios, en adulterio, en ira. ¿Y cuál era el problema? A la conclusión que llegó este hermano fue que, pues, el creyente no lee su Biblia. Tenemos la Biblia, pero no la leemos, no la estudiamos, no la memorizamos, mucho menos meditar en ella o buscar aplicar la palabra de Dios. Y es un verdadero problema que nos hace infelices. Y la mayoría de nosotros buscamos esta felicidad en el dinero y todo lo que el dinero puede comprar. Metemos todo nuestro tiempo para conseguir un carro, una casa, terrenos, viajes, comida, ropa, posición social, profesión. Pero al final nos damos cuenta de que estas cosas no nos hacen felices. Entonces, ¿cuál es el secreto para tener éxito en la vida y ser verdaderamente felices? El libro de los Salmos que acaba de leer el hermano, Salmos capítulo 1, vamos para allá, ahí vamos a tener la reflexión de nuestra predicación en esta mañana. Nos habla de una gran gama de emociones: gozo, felicidad, alegría, excitación, ánimo, estimulación, depresión. ¿Qué hacer cuando estoy deprimido, cuando estoy triste, cuando estoy angustiado, cuando estoy melancólico, cuando siento miseria, rechazo, confusión, ansiedad, celos, frialdad, afecto, ambición, codicia, compasión, amabilidad, preferencia, interés, expectación, orgullo, temor, remordimiento, etc.? Pero este Salmos particularmente nos habla de el andar cristiano. ¿Cómo debe andar un cristiano? ¿Qué se espera de un cristiano en esta vida? En el Salmos del capítulo 1, David nos enseña lo feliz y bendecido que es el hombre que tiene una estrecha comunión con Dios por medio de la meditación de su palabra, para tener éxito en esta vida y ser verdaderamente feliz. El libro de los Salmos se divide en 5 libros, pero todos terminan, cada libro, en la forma en cómo termina, es en aleluya, que significa gloria a Dios. Y los salmos, digamos, el Salmo 90 habla de la liberación que Dios dio a su pueblo allá a Moisés, y dice y termina gloria a Dios. Hay algunos salmos que hablan de la creación y cómo la creación, los cielos, las estrellas, las montañas, los ríos, los mares dan gloria a Dios. Aleluya, terminan esos salmos. Como el matrimonio da gloria a Dios. Tienes un matrimonio, gracias a Dios. Tienes hijos, aleluya, ¿verdad? Pero también ese salmo nos dice que la palabra de Dios merece un aleluya. Tenemos la palabra de Dios, porque Dios ha hablado, Dios nos ha hablado por medio de su palabra.
podemos glorificar a Dios por medio de ella. ¿Podemos ser verdaderamente felices? Sí. ¿Cómo podemos ser felices? Dice aquí el Salmos, bienaventurado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Porque Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha dado su palabra. Tú debes ser feliz. Porque Dios nos ha dado su palabra, tú debes ser feliz. ¿Cómo? Aprendiendo a decir no al pecado. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Persona que goza de la felicidad plena que es concedida por Dios. El término comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos y bendecidos por Dios. La bienaventuranza es saber que aunque estoy mal en este momento, tengo el favor de Dios, aunque tenga pruebas, necesidades, enfermedades. Eso debe hacer que mi corazón tenga paz, sin importar cuáles sean las circunstancias. Esto me hace feliz. Sinónimos: afortunado, feliz, dichoso, contento, venturoso. El antónimo, lo contrario de feliz, es malicioso, perverso, infeliz, pecador, desgraciado. Dice el varón. ¿A qué se refiere con la palabra varón? Muchas veces la usamos el día de hoy para referirnos a los hombres, pero aquí significa a toda clase de edad y a toda clase de género: hombre, mujer, anciano, joven, niño, niña. Que es valiente y esforzado, que tiene el valor de poner en práctica la palabra de Dios, porque para poder vivir bajo ella se requiere valor y de la gracia de Dios. No anduvo, hay tres negaciones. Dice que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores y ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Primero dice que no anduvo en consejo de malos. Dice que es un andar. Primero no anduvo caminando en consejo de malos. Que alguien le dice: tengo problemas en el matrimonio, divórciate. Ese no es un buen consejo. Pero a veces lo escuchamos de personas. Cuando alguna ocasión tú tuviste algún problema en matrimonio, divórciate, no pasa nada. Cuando vas a algún consejo en el trabajo y tienes problemas, oye, mira, vamos a robar. Y tú dices: no, pero dices: no pasa nada, nadie lo va a saber. Son consejos de malos, el andar en un consejo de malos. ¿Y quiénes son esas personas malas? Aquella que va en contra de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, y decide hacer su propia voluntad. Proverbios 13:18 dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Y ese consejo viene de la palabra de Dios. Muchas veces el consejo viene de familiares y amigos, pero sin conocimiento de la palabra de Dios. Te dicen: tómate una cerveza, no pasa nada, nadie lo va a saber. Y cuando vienes a ver, amaneces en un centro de rehabilitación, ¿verdad? O ya te estás divorciando de la pareja, o ya te corrieron del trabajo porque prefieres alimentar tu vicio. Entre nosotros ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes. Por eso es que no decimos groserías, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Por lo contrario, debe haber acciones de gracias, imitando a Dios y el comportamiento de los hombres de fe, como hijos amados, llevando una vida de amor en todas las áreas de nuestra vida. Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio para gloria de Dios. El segundo dice: no estuvo en camino de pecadores. Ya no es el andar que ocasionalmente practicas, sino es ahora el estar, el verbo ser y estar. En un camino de pecadores, y ya no es malo, ahora es pecador. No practicando cotidianamente el pecado. El pecado es cualquier acción, sentimiento o pensamiento que vaya en contra de la palabra de Dios. Y dice Gálatas 5:19-21: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que
¿Será que algún creyente logra practicar? Ya no debería practicar este tipo de pecado, pero deberíamos reflexionar cómo nos va con este tipo de cuestiones de la carne, con inmundicia, con la lascivia, con la idolatría. Y a veces pensamos que la idolatría, pues ya no adoro a ciertas imágenes, pero a veces este aparato se ha vuelto un ídolo en muchas personas. Y estás platicando con ella, comiendo, y ella, no sé cómo puede hacer dos cosas a la vez, pero lo hace. Está en una reunión en la iglesia y está con el celular. Está trabajando y en donde quiera que está, es difícil entablar una relación con alguien así. Pero se ha vuelto una idolatría porque, pues este es el Dios. Puede pasar un joven, incluso adultos, horas con este aparatito, pero no le dedica ni un solo minuto a este libro, que es maravilloso. ¿Cómo nos va con las enemistades? ¿Cómo nos llevamos con los vecinos? En nuestro matrimonio, con nuestros hijos. ¿Cómo está la amistad con nuestros hijos? ¿O hemos contendido con ellos? Pleitos, celos, somos celosos, iras, nos enojamos. Solemos enojarnos si sale la carne, contienda abierta, disensión, separación, envidiamos lo que no tenemos, que es uno de los mandamientos que Dios nos manda a no pecar. Homicidios, y a veces en homicidios no tienes que llegar y matar a la persona, como dice el dicho, tan pecadores que el que agarra la vaca como el que mata a la vaca, ¿verdad? Pero en los chismes, ¿cómo nos va con los chismes? A veces matamos las esperanzas de las personas porque hablamos mal de ellas, o hemos matado las ilusiones de nuestra familia por nuestro mal comportamiento o nuestra forma pecaminosa de vivir siendo creyentes. Borracheras y orgías y cosas semejantes a estas en la carne. El tercer no dice, no en silla de escarnecedores se ha sentado. Ya agarras las sillas y te sientas. Ya no me importa lo que piensen los demás. Yo soy así, no voy a cambiar. Ya no solamente andas, ya no estás, ahora te sientas y te acomodas. Y este es un salmo de David que lo dice porque lo había vivido. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, porque había andado en consejo de malos. Ella había estado en camino de pecadores cuando fue y pecó con Betsabé, y en silla de escarnecedor se sentó, porque siendo rey, estando sentado en el trono, codició a Betsabé y la tomó. Dice la palabra de Dios que la tomó, no la conoció. Esa palabra significa que la violó. Es diferente a conocer. Cuando en Génesis Adán conoce a Eva con su consentimiento, dice que la tomó, la violó, y fue un pésimo padre, porque después Amnón, su hijo, viola a su media hermana Tamar. ¿Y de quién lo había visto? De David. Después Absalón, cuando quiere conquistar el reino y quitar a su padre del poder, haciendo lo que le place, lo vio sentado a su rey, a su padre, tomar lo que él quiere, y nadie me va a decir nada. Y a veces nosotros somos así. Estamos sentados, somos grandes, lo sabemos todo, lo tenemos todo, y nadie me puede decir nada. ¿Quién es un escarnecedor? Es aquel que se burla, critica, condena, juzga, engaña, bromea de una manera cruel y humillante a las personas, y en cuyo corazón hay odio y homicidio. Se satisface recordando y sacando en cara los errores del pasado, mas no para ser sanados, sino para provocar más dolor a las personas y dañar su imagen, y poder así manipular y conseguir sus propios intereses. Invariablemente en ellos también siempre hay una motivación oculta, egoísta, como la envidia, celos, el buscar lo suyo propio. Si me gustó o no me gustó la predicación, si me gustó o no me gustó el trabajo y cómo hacen el trabajo, si me gusta o no me gusta cómo gobiernan el país. Mateo 7, 1-5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del tamaño, ¿no?, grande en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien,
para sacar la paja del ojo de tu hermano. Somos buenos para ver los errores de los demás, pero muy malos para ver nuestras vigas, ¿no? Que son de ese tamaño. Sí podemos ver la paja que está en el ojo de mi hermana, pero no vemos los pecados que hay en nuestras vidas. Podemos ver el ejemplo de José al resistir la tentación. Entonces la esposa de su amo empezó a fijarse en José y a decirle: acuéstate conmigo, hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie en los de la casa de allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo, obligándolo. Lo estaba violando prácticamente, lo estaba desnudando. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué pecado domina nuestra vida? ¿O qué pecado toca nuestra puerta constantemente y hemos dejado que se siente a nuestro lado? Es donde debemos trabajar cada uno. Tú podrías decir: no necesito negarme a los placeres que más deseo para ser feliz en este mundo. Moisés es un bonito ejemplo. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios que gozarse de los deleites temporales que le ofrecía Egipto. ¿Qué hacer cuando me enojo? Tienes que ceder tus derechos y expectativas a Dios. ¿Cómo responder a las críticas, a lo que no me gusta? No hablar de otra persona si ella no está presente. Las encuestas revelan que grandes cantidades de cristianos apenas saben un poco más de la Biblia, que los cristianos son pobres en cuanto a la lectura de la Biblia. Estadísticamente dice que solamente un 10% lee su Biblia, el otro 90% no lee su Biblia. Y es un problema en verdad, porque el alimento viene de aquí. ¿De dónde va a venir el pan, la leche y la carne? De aquí. Pero el cristiano no se alimenta y por eso vive siendo infeliz. Camino de malos. Todos decimos que ¿qué pasa cuando viene algo indebido a nuestra vida? Debemos ir a la palabra de Dios. Esto me lleva al segundo principio que está ahí mismo en el versículo 2. Porque Dios nos ha dado su palabra, tú debes ser feliz. ¿Cómo? ¿Cómo puedo ser feliz? Meditando en la palabra de Dios. Dice el versículo 2: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa es la clave, hermanos, para tener éxito en la vida y ser felices y disfrutar del matrimonio que Dios te ha dado, del trabajo, de la salud. La palabra clave en ese sentido es meditar. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita. Va un poco más allá de leer. Y es como tu postre favorito. No sé cuál sea tu alimento favorito, ¿no? El pollo, el pescado, la asada. Y el postre favorito es de deleitarte en ella, de día y de noche, de que pueda ser ella lo más lindo y lo más hermoso que puedas tener en el día. Deleítate a sí mismo en la palabra de Jehová tu Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, porque Dios va a transformar tu corazón y ya no vas a pedir aquellas cosas carnales que tanto deseabas, sino que al deleitarte en la palabra de Dios, Dios va a transformar tu corazón y ahora desearás lo que Dios quiere que tú desees. ¿Cómo medito en la palabra de Dios? Primero, reconociendo que soy un pecador, que somos hombres que han andado en malos consejos, que han estado en camino de pecadores y hemos estado sentados en silla de escarnecedores. Reconociendo que no voy a poder decir solo no al pecado. No puedo. Ella me va a ayudar a hacerlo. Escuchando la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios como lo hizo Esdras. Preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios y leyó el libro ante todo el pueblo, durante días y durante horas. Y hay diferentes formas de leerla. Podemos hacerlo aquí como iglesia y lo podemos hacer personalmente en casa. Jesús preguntaba frecuentemente qué entendía la gente de las Escrituras. Y a veces comenzaba con las palabras. Le decía a los fariseos: ¿no has leído que en el libro de Moisés dice esto o aquello? Y a los discípulos le decía: ¿no has leído que Isaías dice esto de mí? Y esto, cuando él leía y terminaba de leer, decía: y esto
dice Isaías y hoy se ha cumplido, pero él siempre hacía referencia a las Escrituras, a lo que estaba escrito, porque conocía la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios si nunca hemos leído cada palabra que sale de la boca de Dios? Apocalipsis dice: Dios bendice al que lee este libro y estas profecías, bendice a los que lo escuchan y obedecen, porque el tiempo está cerca. Tú te podrías preguntar en este año cómo leer la Biblia. Si nunca has leído toda la Biblia, sería un buen propósito de año nuevo o de tu vida. Pudieras hacerlo en 71 horas. Si dedicas a leer 1 hora, en 2 meses aproximadamente ya leíste toda la Biblia. Pudieras leer 15 minutos diarios y en un año lees toda la Biblia. Pudieras leer 3 capítulos y medio y ya leíste toda la Biblia. Pudieras leer aproximadamente un libro por semana, empezando de los que tienen un solo capítulo, como lo estamos haciendo los miércoles, y dejar el Salmo 150 para lo último, o para el otro año, pero terminar de leer toda la Biblia. Primero es leyendo la palabra de Dios. Segundo, memorizando el versículo, el pasaje, subrayando palabras claves con algún marcador amarillo, como nos invita Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te saldrá bien. Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué pasaría, hermanos, si yo les ofreciera 1,000 pesos por cada versículo que aprendieran? Nos hiciéramos millonarios, ¿verdad? Porque pareciera que nuestro interés es lo material. Y si no hay un interés material, no me interesa. Pero la palabra de Dios dice que es mejor que el oro, más dulce que la miel. Un lingote de oro pesa como unos 12 kilos y vale aproximadamente unos 30 millones de pesos. Pero esta vale más. Y no la valoramos, no la leemos, no la estudiamos y a veces no le hacemos caso. Una de las formas en que podemos tener victoria espiritual a la hora de memorizar es hacer lo que Jesús hizo en el desierto frente a Satanás. Él ya había memorizado las Escrituras y cuando llegó y le dijo: oye, convierte estas piedras en pan, no dice: no solamente de pan y agua vivirá el hombre, sino que de toda palabra que venga de la boca de Dios. Jesús contestó a la tentación de Satanás por medio de la palabra de Dios. Después le dijo: mira, aviéntate desde el pináculo del templo y a sus ángeles enviará. Satanás también conoce las Escrituras y te rescatará. Y dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y mira, ¿sabes qué? Te voy a dar todo. Lo llevó al pináculo más alto, a la montaña, una montaña alta, y le enseñó todos los poderes de la tierra y todos los reinos. Si te arrodillas y me adoras, te voy a dar todo esto. Dice: al Señor tu Dios solo adorarás y a Él servirás. Y todo hizo referencia al Antiguo Testamento, se refería a las Escrituras. La forma en cómo Él contestó a la tentación de Satanás es por medio de la palabra de Dios. Y es la forma en que nosotros debemos enfrentar, porque Eva no lo hizo. Eva, delicioso para alcanzar, codicioso, sabroso, y fue y tomó. El plan de Dios para santificarnos, es decir, para hacernos santos y piadosos, se logra mediante la verdad. Su palabra no podemos buscar la santidad eficazmente si no almacenamos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, donde el Espíritu Santo pueda utilizarla para ayudarnos cuando sea necesario. Pero si no está acá, o sea, la hora de tentación no vas a venir acá, tiene que estar ya aquí y aquí para que pueda tener un efecto. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Por ejemplo, los hermanos de Berea la estudiaban. Dice que estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje de Pablo con toda avidez y todos los días estudiaban las Escrituras para ver si era verdad que lo que Pablo anunciaba era cierto, pero la estudiaban, ¿no? Incluso ustedes, cuando estamos aquí, ¿es verdad lo que decimos o estamos mintiendo? Los que se paran aquí, ustedes tienen que, con la palabra de Dios, como algunas ocasiones hermano Hilario me ha hecho algunas observaciones,
es correcto. Porque puedo equivocarme y no voy a seguir diciendo alguna otra cosa. El apóstol Pablo estaba en la cárcel y estaba escribiendo el último capítulo de su última carta del Nuevo Testamento. Anticipando la llegada de Timoteo, su amigo más joven, escribió: cuando vengas, no te olvides de traer el abrigo que dejé en Carpo en Troas, porque en la cárcel hace mucho frío y es un lugar muy feo, sobre todo esas cárceles, no son las cárceles del día de hoy. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. Y él, estando en la cárcel, deseaba seguir alimentándose y seguir alimentando la esperanza que Dios le había puesto en él. C.S. Sproul expresó: ¿por qué tantos cristianos descuidan el estudio de la palabra de Dios? Nosotros fallamos en nuestro deber de estudiar la palabra de Dios no tanto porque sea difícil de entender, ni porque sea pesada y aburrida, porque no lo es, sino porque es un trabajo. Nuestro problema no es que nos falte inteligencia o pasión. Nuestro problema es que somos perezosos. Eso dice Sproul, no lo digo yo. Meditando la palabra de Dios, cambiando cada palabra en una oración a Dios, poniéndole en mi primera persona y visualizando los conceptos. Como dice Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honrable, si hay alguna virtud, si algo que merece ser elogiado, en esto pensad, en esto meditad, a eso se refiere. La batalla contra el pecado se libra aquí en la mente, porque tú cuando sucumbes aquí y te derrotas aquí, ya nada más estás planeando cómo pecar, pero el pecado se libra acá, y entonces esta te va a ayudar, y si no está ella, no vas a poder meter las manos. En tu carne, en tus fuerzas, no vas a poder. Leer, estudiar y memorizar la palabra de Dios son como las zambullidas que le damos al té, a los que les gusta ahorita el té. Entre más lo metes, ¿verdad? Entre más tiempo pasa el té, la bolsita de té en el agua, más agarra el sabor. Entre más leemos, estudiamos y memorizamos, podemos adquirir mayor conocimiento de la palabra de Dios y vivir conforme a ella. Podrías preguntar, el éxito verdadero se le promete a los que meditan en la palabra de Dios, que piensan profundamente en las Escrituras, no solamente una vez al día, sino en momentos a lo largo del día y de la noche. Meditan tanto que las Escrituras saturan sus pláticas. El fruto de su meditación es la acción. Hacen lo que encuentran escrito en la palabra de Dios como consecuencia. Dios hará prosperar su camino y les concederá el éxito. Dice, será como árbol plantado. ¿Por qué esforzarse por obedecer la palabra de Dios? ¿Por qué esforzarse en leer la palabra de Dios? Porque es la única forma de imitar el carácter de Cristo. Y a Dios le encanta bendecir a todos aquellos que se conforman conforme a la imagen de Jesucristo, su Hijo. Por lo tanto, el que mira atentamente la ley y permanece en ella, no volviéndose oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, ese será bienaventurado en todo lo que hace. Lo dice Santiago también, ¿no? No solamente oidores, sino también hacedores. Y como un espejo, ¿qué está mal? ¿No? Imagínense que tuviera yo los pelos parados, aunque ahorita, o anduviera la corbata todo el lado y el cinturón, y la palabra de Dios me ayuda a ver en qué estoy mal. Es mi espejo para ver mi alma. Cuando la palabra menciona pecados, Dios se refiere a mis pecados. Es cuando yo me encuentro en la palabra de Dios, cuando dice pecados, no se refiere a los pecados de mi hermana o a los pecados de mi hermano. Cuando se refiere a pecado, debo ver, se refiere a mí. Cuando presione cualquier deber, Dios se refiere a mis deberes, no a los deberes de mi vecino, de mi esposo, de mi esposa. Se refiere a mis deberes. ¿Qué debo hacer yo? Porque muchos alejan la palabra de Dios como si se tratara solamente de los que vivieron en las épocas pasadas. Pero si tienes intención de aprovechar la palabra de Dios, tienes que llevarla a todas las áreas de tu vida, al trabajo, con los vecinos, en los deportes, en tu entretenimiento, en la salud, en todas las áreas de vida tiene que estar la palabra de Dios, aplicando lo aprendido, poniendo a prueba el fruto de la palabra.
siendo un hacedor. Cuando venimos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios, hay 3 cosas que debemos hacer. Cuando venimos aquí a la iglesia hay 3 cosas que tenemos que hacer. Primero, anticiparnos, poner atención y después aplicar. Anticiparnos. Antes de venir aquí, tengo que prepararme un día antes la ropa, mi Biblia, porque resulta que el domingo en la mañana andas buscando la Biblia, o la ropa que querías ponerte no la encuentras porque no te anticipaste. Estando aquí tenemos que poner atención. A veces dices tú, no lo he dejado el gas abierto, cerré la puerta, ¿qué voy a hacer ahorita saliendo? Voy a ir a comprar al súper, me voy a ir a pasear, Estás aquí, pon atención y olvídate de lo que vas a hacer o de lo que debiste haber hecho ayer. Y después la aplicación, ¿cómo puedo aplicar la palabra de Dios? ¿Cuál es la invitación de Dios? A leerla, a estudiarla, a vivirla, que el resto del año, el resto de nuestra vida pueda ser parte de nuestra vida, que podamos llevarla. Porque el día de hoy tenemos la libertad de llevar una Biblia y muchos cristianos se avergüenzan y no quieren llevar la Biblia. Pero mucha gente murió porque hoy tengamos un ejemplar como esta y deberíamos valorarlo por ello. El versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace, prosperará. Será. El verbo dice, no es que probablemente será. Es una seguridad que serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Un árbol bonito que da fruto a su tiempo, que es de bendición. Y no sé si han visto los árboles que están al lado del río, pero siempre están verdes, porque sus raíces dan al río y están todo el tiempo, están tomando agua de lo que necesitan, y todo el tiempo están llenos de vida. Y hay aves al lado de árboles, hay animalitos, ardillas, y está dando fruto. Así será la persona que depende de la palabra de Dios. Dará fruto en todo tiempo, y su hoja no caerá, y todo lo que hace prosperará. Un árbol tiene sed todo el tiempo del agua para crecer. La sed de agua es una imagen de la sed por Dios. Dice el Salmo que mi alma brama como el ciervo, ¿verdad? Con pasión, con amor por su palabra. Debemos estar sedientos de la palabra de Dios cada día, venirnos y refrescarnos en ella. La palabra de Dios es como un oasis en medio del desierto, porque vivimos en un mundo que no reconoce a Dios, que no ama a Dios, que odia a Dios, y ella es la que nos va a dar ese aliento, ese renuevo. No podemos nutrirnos y mantenernos a nosotros mismos, necesitamos estar arraigados como un árbol a su palabra. Por esto necesitamos meditar en ella de día y de noche, como una persona que da fruto en su vida. Los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y cómo te está yendo con esos frutos? ¿Hay amor en tu vida? ¿Tu matrimonio refleja amor? ¿Estás amando a tus hijos, a tus vecinos? ¿Hay gozo? ¿Eres feliz con lo que tienes? ¿Con la salud, con la enfermedad? ¿Eres paciente para con los demás, con los hijos, con los nietos? Porque ya a esta edad yo entiendo que yo apenas voy para 45 y a veces soy medio impaciente. Y entiendo que se llega a ser impaciente, pero es fruto del Espíritu que te dará la palabra de Dios cuando medites en ella. No vendrá de tu propia carne, yo quiero ser paciente, no va a venir así. Benignidad, bondad, fe. ¿Cómo está tu fe? ¿Dudas a veces? ¿Está firme tu fe en la palabra? ¿O dudas en algunas cosas que alguien te dice, o escuchas, o ves? Mansedumbre, contra ira, templanza. Estos dones espirituales no los puedes comprar ni con todo el oro del mundo, mas sin embargo se pueden desarrollar por medio del conocimiento de la palabra de Dios. A través de ella viene. Prosperidad. El diccionario de la Real Academia Española define prosperidad como el curso favorable de las cosas, éxito en lo que se emprende, sucede o ocurre. Prosperar es cobrar fuerza, imponerse, triunfar, tener gozo y ser feliz. El antónimo de prosperidad es infelicidad, que es la emoción de no poder ser feliz, porque algo o alguien falta. Algo no complementa la vida o algo impide alcanzar una justa o deseada felicidad. Y solamente la palabra de Dios te puede hacer feliz.
no será el dinero, no será tu trabajo. Y suele pasar que cuando es uno joven dice, voy a ser feliz cuando termine mi carrera. Y terminas tu carrera y no eres feliz. Voy a ser feliz cuando tenga un trabajo. Y no eres feliz cuando gane tanto. Cuando me case voy a ser feliz. Y no eres feliz cuando tenga hijos. Y cuando tenga una casa. Y cuando tenga un carro. Y cuando tenga nietos. Y cuando me jubila. Y te mueres y nunca fuiste feliz. Porque no se trata de cosas materiales. Ni de cosas que puedas hacer o no puedas hacer. Se trata de tener una correcta relación con Dios, porque entonces Él te va a decir cómo debes vivir, cómo debes amar. Y puedes estar en medio de un desierto y puede ser tu vida, puede ser que la vida te dio limones y tienes que aprender a hacer limonadas, ¿verdad? Puede ser que te tocó, no pudiste terminar una carrera, no tuviste todas las posibilidades y tu vida ha sido en el desierto, pero tienes la palabra de Dios y puedes ser feliz por medio de ella. Ya no esperes a algo más. Ya está aquí. Y como decía el hermano Hilario, somos salvos. ¿Qué más podemos pedir? Las ovejas tienen 4 estómagos y procesan lo que comen, lo procesan y por eso siempre están, no tienen nada en la boca, pero están rumiando, moviendo la boca. Y el alimento que llevan lo llevan de un estómago a otro y aprovechan lo que tienen que aprovechar. Pero se la pasan digiriendo. Y eso es la meditación. Cuando ya tú leíste y tienes algo en la mente y estás meditando y estás musitando. Los judíos dicen que a veces así como loquitos, pues que estás hablando a Jehová. Bienaventurado el varón. Tú solito estás en la mente. Y dice que David lo hacía en su cama. Isaac, cuando dice que viene Rebeca, estaba meditando en la palabra de Dios. Los patriarcas solían, los reyes meditaban en la palabra de Dios. Podrías decir, me cuesta mucho memorizar. Ya no me queda nada. ¿Cuáles son las recompensas en meditar la palabra de Dios? Disfrutarás de éxito. Todo lo que hagas prosperarás. Salmo 119 dice, serás más sabio que tus enemigos. Serás más sabio que tus maestros. Serás lleno de gozo. Dice David en el Salmo 63, cuando me acuerde de ti en mi cama, cuando medite en las vigilias de la noche. Tu éxito será evidente para todos. Pablo le dice a Timoteo, ocúpate en la meditación de la palabra de Dios para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que todos vean la madurez que has alcanzado por medio de la palabra. Tendrás victoria sobre el pecado. Salmo 119:9, ¿con qué guardará el cristiano? Sí está bien el joven, pero se refiere a todos. Hay puro joven acá. ¿Con qué guardará el joven? ¿Con qué guardará el cristiano su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así es como nos guardamos del pecado, por medio de su palabra. Podrás dar consejos sabios. ¿Cómo puedo aconsejar a mis hijos, a mis nietos, si yo no conozco la palabra de Dios? Por eso dice Proverbios, inclina tu oído y oye la palabra de los sabios y aplica tu corazón a mi sabiduría. La memorización es para tu mente lo que el ejercicio para tus músculos. Ya nos platicaba el miércoles pasado el pastor Alejandro sobre lo que hace el músculo, ¿verdad? Igual mentalmente es la palabra de Dios, es un entrenamiento mental, espiritual. Entre más memorices, más incrementas tu capacidad para memorizar. Dedica 15 minutos diarios a memorizar, repasa las letras iniciales, subraya con color, encierra en cuadros o círculos, agrega palabras o frases a tu Biblia. Yo entiendo que hay algunas personas que no les gusta rayar su Biblia. Yo te invito a que puedas poner comentarios que te puedan servir cuando leas y estudias la palabra de Dios. Esto nos lleva al segundo principio. El primero es, ¿cómo puedo ser feliz? Diciendo no al pecado. Segundo, meditando en la palabra de Dios. Y tercero, eligiendo el mejor camino. Porque Dios nos ha dado su palabra, tú debes ser feliz. ¿Cómo puedo ser feliz? Eligiendo el mejor camino. Aún como creyentes, ¿podemos andar en un mal camino, hermanos? Es una pregunta retórica. ¿Un creyente puede pecar? ¿Usted qué cree? Dice el versículo 4 y 5, no así los malos, el 4, que son como el tamo que arrebata el viento, o sea, no llega ni árbol. El que medita en la palabra de Dios es como un árbol, pero el que no medita dice que es como el tamo que arrebata el viento. Esa parte que de la espiga
que se sacudía y que no servía para nada, era un polvito que se lleva el viento, no tiene raíces. Es por eso que cuando Asaf dice que ve en el Salmo 73, que es el director del coro de David en ese entonces, y dice cuando ve a los pecadores progresar, ves a la gente que es millonaria, tiene carros, tiene casas, y dice, Señor, ¿y a mí qué me pasa pues? Y dice, codicias lo que ellos tienen, y hasta quieres y emular lo que ellos hacen. Pero dice, cuando entré a tu templo me di cuenta el fin de ellos, que no es el mismo que nos espera a nosotros, porque esta no es nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso no debemos vivir y conformarnos a este mundo. Es como palpa, el malo es como polvo, paja muy menuda de varias semillas trilladas. En el mal camino no hay seguridad, hay inseguridad, hay temor, hay preocupación, dudas, ansiedad, infelicidad, como personas que no son de utilidad, que viven una vida egoísta, vacía, llena de sí misma, sin valor y sin contenido para los demás, porque está llena de sí mismo. Primero yo, después yo y al último yo, y los demás que vean cómo le hacen. Y al terminar esta vida, no tener esperanza en la eternidad, viven sin una eternidad. El versículo 5 dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No se levantarán los malos en el juicio. Llegará un día que todos daremos cuenta delante de Dios, ante Él. Ellos no se levantarán, como dice el canto, que cuando ya se pase lista, levantaré mi mano y diré, aquí estoy. Pero los malos no se levantarán en el juicio, no podrán levantarse, porque su esperanza ha sido terrenal. Han vivido conforme a la carne, conforme a este mundo, escuchando los consejos de Satanás. Ni los pecadores en la congregación de los justos, porque hicieron mal. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice Hebreos 9:27. El 6 dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es la doctrina, hay una doctrina del peregrinaje. Dios nos llama a cómo andar en este mundo, cómo debe andar el cristiano, lo vemos en Efesios 5 y 6. ¿Cómo debe andar? Dice que hace una comparación dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay seducción, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No viváis con amargura, ira, resentimiento, antes perdonándonos unos a los otros. Dice, no robéis, sino trabajad cada cual. Y te dice que te despojes del viejo hombre y te revistas de nuevo. Hay una forma de andar. Cuando tú crees en Cristo y el Señor te llama, hay muchas cosas que todavía van a cambiar. No, el hecho de creer, tú tienes la salvación, tienes seguridad de vida eterna, pero hay cosas que todavía Dios va a transformar, y por eso la santidad por medio de su palabra, y que es progresiva. Si hay una santidad en cuanto crees, una santidad cuando estemos en la plena gloria de Dios, pero una santidad progresiva que es por medio de la palabra. Y Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la única forma que podemos ser, por medio del Espíritu Santo que mora en ella. Hay dos caminos, dos tipos de hombres y dos destinos. El camino de la bendición y el camino de la condenación. Y depende de la elección que esa es una elección que tuvo que hacer el pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 30. Y Moisés le dice al pueblo reunido, mira, yo te he puesto delante de hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, y los pone enfrente de dos montañas. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras por posesión. Protesto hoy, mas si tu corazón se apartare y no oyeres a la palabra de Dios y te dejares extraviar por este mundo y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres pecando, yo os protesto, dice Moisés, hoy de cierto que pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella, a Canaán. Y a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ti la vida y la muerte,
bendición y maldición. Escoge pues la vida, elige lo mejor. Aún como creyente, Moisés está hablando al pueblo de Dios, y hoy nos está hablando Dios en el Salmo a través de David. Elige lo mejor. Anda en el buen camino, porque en el mal camino hay consecuencia y hay dolor y hay infelicidad, pero en el camino de Dios hay felicidad, porque no tiene que ver con el dinero nuevamente, no se trata de eso, porque Dios te hace feliz con lo que tienes. Dice que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. No esperes tampoco hacerle competencia a Bill Gates ni nadie de esos hombres más ricos. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que Jehová dio a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Jesús nos dice hoy: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. El camino es Cristo. Su palabra es Cristo. La manera en que tratamos, escucha bien, hermano, la manera en cómo tratamos la palabra de Dios es la manera en cómo tratamos a Jesucristo. Dices: yo amo a Cristo, yo amo a Dios, pero menosprecia su palabra. Él es el Logos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Logos es la palabra. Esta palabra es Cristo. Es su palabra, es Dios mismo. Él hablándote diariamente. Y cuando ves en Génesis 1:1, Él creó todas las cosas por el poder de su palabra. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo creando todo. Dice que el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, y la palabra es Cristo. Y en la Trinidad hay una felicidad donde el Padre está feliz con el Hijo, y el Hijo con el Espíritu, y el Espíritu con el Padre, y nos creó y creó todas las cosas para su gloria. Y nuestra vida es para glorificarle a Él. Y la mayor relación que tú tienes que cuidar, sí, la de tu esposa, por supuesto, y la de tu esposo, pero más es la relación que tienes con Dios, si es que tienes una relación, si es que tienes un devocional, si es que tienes un tiempo en el día, a la hora que tú quieras, mañana, tarde, noche, 5, 10, 15, una hora, el tiempo que tú quieras, pero debe haber un tiempo de comunicación con Dios. Si quieres lograr lo que dice Salomón en Eclesiastés, el Heber, todo es vanidad. El que sea sin sentido, el que pueda tener sentido, el que puedas disfrutar de todo lo que hay en esta vida, porque Dios quiere que tú disfrutes de todas las cosas buenas que hay en esta vida. No es que te prohíbe de todo. Dios, tantas cosas buenas que puedes disfrutar de una comida, de una amistad, de un café, de tu pareja, de tus hijos, de tu casa, de un paseo. Son millones de cosas que puedes disfrutar que Dios ha creado. Pero nos concentramos en lo que no puedo tener. Como no puedo esto, me frustro. No. Mismo David durante un tiempo decidió andar por un mal camino. Observamos en el libro 2 de Samuel, capítulo 11, su caída con Betsabé, ¿verdad? Él decidió andar con malos amigos, y observamos que a partir de su pecado, su vida se vino hacia abajo. Todo primera de Samuel, vemos la vida de Saúl, segundo de Samuel, el reinado de David, pero con el pecado de Betsabé su vida viene hacia abajo. Porque aún siendo el dulce cantor, aún teniendo el corazón conforme al corazón de Dios, se dejó llevar por la carne, y muchas de sus malas decisiones, no disciplinó a Absalón, no disciplinó a Amnón, hizo muchas cosas mal como padres, y podemos aprender de David. Tal vez nosotros estemos haciendo mal las cosas como padres, como abuelos, como pareja, y nos invitan a reflexionar. Y es donde Dios nos hace la invitación a creer sobre elegir dos destinos. Decía un brillante científico matemático, Pascal: ¿y si no existe Dios, su camino y el cielo? Pascal propuso una apuesta basada en el razonamiento lógico. ¿A qué le apuestas? Si tu elección es Dios, te ganas la lotería. Si crees en Él, el premio mayor. Si crees en Dios y pones tu confianza en Él, al morir estarás con Dios en el cielo. Pero si tu elección es contra Dios y resulta que estás equivocado y Dios existe, pierdes todo: el camino, el cielo y la eternidad. ¿Qué tipo de hombre decides ser hoy?
Elige ser un hombre que vive por la fe, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué camino eliges? Elige el camino que la palabra de Dios te ofrece, que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué destino eliges? Elige ir al cielo, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y nos invita a reflexionar. ¿Cómo puedo ser feliz? Diciendo no al pecado. ¿Cómo puedo ser feliz? Meditando en la palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser feliz? Eligiendo el mejor camino. Así podemos ser verdaderamente felices. Decide tener un tiempo y un lugar cotidiano para memorizar la palabra de Dios, aplicándola a tu vida y observando los resultados. Elige en humildad hacer la voluntad de Dios por medio de su gracia, al decir no al pecado, meditando en su palabra y eligiendo lo mejor. Por lo tanto, sé manso y humilde de corazón, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de predicar tu palabra, donde nos enseñas a valorar tu palabra, Señor. Muchas gracias, porque miles de personas murieron por ella y hoy tenemos la libertad de leerla y muchas veces no lo hacemos. Te ruego que pongas en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, para que despiertes un celo en nosotros de estudiar tu palabra, de vivir conforme a ella, Padre. Te ruego, Padre, que nos ayudes día a día, Señor, a pasar un tiempo especial contigo y tu palabra, Señor, que podamos conocerte, que podamos conocer tu carácter, que podamos conocer lo que tú deseas de cada uno de nosotros, que nos deleitemos en tu palabra, como ese postre, como esa comida, como ese tiempo, esa cosa que tanto nos gusta hacer, que seas tú nuestro deleite. Quédate con nosotros, Señor. Te rogamos, Señor, que nos permitas, Señor, seguir creciendo en tu palabra en esta mañana y que nos lleves con bien a casa. En Cristo te doy gracias. Amén.